¿Te has preguntado alguna vez cómo se comunican los practicantes de la religión de Palo Mayombe Quimbisa con el mundo espiritual? La respuesta se encuentra en las engangas, objetos sagrados que representan la conexión entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Este podcast te llevará a través del origen y la importancia de las engangas en la religión afrodescendiente y te mostrará cómo se utilizan para proteger, curar, atraer y en algunos casos, incluso para la venganza. Descubre este fascinante mundo espiritual y aprende cómo la enganga es una herramienta poderosa que puede ser usada para hacer el bien o el mal, dependiendo de las decisiones del practicante. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcasts en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en la sección de comentarios. El origen de las engangas, también conocidas como prenda o fundamentos en algunas ramas del Palo Mayombe, se remonta a las religiones y cultos tradicionales africanos, específicamente en las regiones del Congo y Angola. Las engangas son consideradas objetos sagrados y representan la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. En palabras de Centavo, entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Cuando los esclavos africanos fueron traídos a América, trajeron consigo sus creencias religiosas y prácticas espirituales, incluyendo el uso de engangas. En Cuba, las engangas se mezclaron con otras prácticas religiosas, dando lugar al Palo Mayombe Quimbisa. En Palo Mayombe Quimbisa, las engangas son consideradas herramientas espirituales que permiten la comunicación con los muertos, ancestros y los espíritus de la naturaleza. Y al mismo tiempo le permite al gangulero manipular esa fuerza a un muerto para beneficio propio. Cada enganga se crea a partir de materiales específicos y es única para cada practicante. Se cree que la enganga tiene su propio muerto, conocido por algunos como Enkisi y Enfumbe, por otros, que se activa a través de ceremonias y rituales. En la rama quimbisa del Palo Mayombe, las engangas son especialmente importantes y se consideran la base de la religión. Se cree que los primeros practicantes quimbisa trajeron consigo una enganga sagrada desde África, conocida como Mama Enganga o Madre Enganga. A partir de esta enganga, se crearon otras engangas que representan diferentes energías y espíritus. En resumen, las engangas tienen un origen africano y son consideradas objetos sagrados en el Palo Mayombe y otras religiones afrodescendientes. Representan la conexión con el mundo espiritual y cada enganga es única y tiene su propio espíritu activado a través de rituales y ceremonias. En el Palo Mayombe Quimbisa, las engangas son especialmente importantes y se consideran la base de la religión. Se podría decir que por asociación se llama enganga, enquiso o prenda al recipiente mismo en que se guardan las fuerzas sobrenaturales que le sirven al engangulero para trabajar o jugar palo, concentradas en los congome, huesos, los troncos, las plantas, las tierras, las piedras y los animales. Convirtiéndose así en la herramienta más poderosa, capaz de controlar y manipular a un muerto a su antojo. Es un objeto sagrado que contiene fuerzas sobrenaturales que le permite al engangulero poder hablar con los muertos. Incluso se considera que la enganga tiene vida propia, tiene personalidad propia, por ello se le da un nombre propio y se le trata como tal. Se cree que los ganguleros usan este poder sobrenatural para proteger, sanar, ayudar y realizar deseos. Es importante aclarar que para la regla de Palo Mayombe Quimbisa, las engangas reciben el apodo de enganga cristiana, ya que ellos tienen como objetivo usar su poder y conocimiento para hacer y mantener el bien. No con esto se quiere decir que los quimbiceros no lo usen para hacer el mal, de poder, claro que pueden,
Esto de hacer el bien o hacer el mal es una cuestión de elección del practicante y es una regla general. Hay personas que son cristianas, que son malas personas, al igual que hay católicos, que también son malas personas, que tienen actitudes que favorecen al mal, y no por culpa de estas personas, estas religiones son malignas. Los practicantes del palo mayombe pueden hacer diferentes tipos de trabajos o ceremonias con las engangas, dependiendo de sus necesidades y objetivos. Algunas de las cosas que se pueden hacer con una enganga son: protección. Las engangas se pueden usar para proteger a una persona, lugar o cosa de energías negativas, malos espíritus o brujería. Curación. Las engangas también se utilizan para curar enfermedades físicas y emocionales a través de rituales y ofrendas específicas. Atracción. Se puede trabajar con las engangas para atraer el amor, el dinero, la prosperidad o cualquier otra cosa que se desee. Venganza. Aunque no es común, algunos practicantes del palo mayombe utilizan las engangas para realizar trabajos de venganza o daño a otras personas. Es importante destacar que el palo mayombe quimbisa es una religión que requiere de conocimiento y respeto hacia las engangas y su uso debe ser siempre guiado por un practicante con experiencia y ética. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.